Cordial saludo. Este es el video correspondiente a algoritmos. Entonces vamos a iniciar la presentación relacionada con el taller de reconocimiento inicial de la materia algoritmos. Mi nombre es Julio Enrique Vargas, estudiante de Ingeniería Electrónica del CEAT José Acevedo y Gómez. El grupo colaborativo es el 301 303A 157. Mi correo electrónico, mi, mi número de celular. Bueno, les comparto una fotografía con unas fotografías. Aquí vemos mi lugar de trabajo en la zona de Chico, Bogotá. Mi afición principalmente es el fútbol, el atletismo y me gusta leer también. También me gusta la música. Bueno, en lo que tiene que ver con la agenda de la presentación, en primer lugar vamos a hacer un resumen de la estructura del curso. En segundo lugar, que es el contenido, la carne del video, de la presentación, tiene que ver con dar respuesta a los interrogantes de la documentación de la unidad 1. Vamos a hacer una breve reseña histórica de los lenguajes de programación. Vamos a ver la tabla comparativa de lenguajes de programación, las tendencias en cuanto a los lenguajes de programación, las buenas prácticas de programación y unos ejemplos. En último, vamos a ver el lenguaje de programación C#. Y por último, vamos a hacer el cierre de la presentación. La estructura del curso se basa en 3 unidades y 6 etapas. La primera etapa es este taller de reconocimiento inicial, donde hacemos el reconocimiento y la presentación del curso. Esto va desde el 5 de febrero hasta el 18 de febrero. En la segunda etapa tenemos un taller de fundamentos de programación de algoritmos. Vamos a desarrollar ese taller de forma colaborativa entre el 19 de febrero y el 20 de marzo. Después viene la tercera etapa, donde hacemos la instalación y configuración del entorno de desarrollo y vamos a instalar el Visual Studio y su lenguaje de programación C#. Y esto va entre el 21 de marzo y el 4 de abril. La etapa 4 es el taller de lenguajes de programación, codificación de ejercicios, es colaborativa y eso lo vamos a ver entre el 5 y el 30 de abril. En la etapa 5 vamos a hacer una lección evaluativa y programación de computadoras. Eso es un trabajo, una actividad individual. Va entre el 2 de mayo y el 13 de mayo. Y por último, la etapa 6, un taller de evaluación final, donde vamos a desarrollar las actividades de componente práctico. Eso es en cuanto a la estructura del curso. A continuación, vamos a dar respuesta a los interrogantes de la documentación planteada para la unidad 1. ¿Qué se entiende por programación de computadoras? Se entiende por programación de computadoras ingresar al computador una serie de órdenes estructuradas bajo una lógica definida para lograr un objetivo. Es el diseño, es el desarrollo bajo herramientas digitales para construir programas o aplicaciones bajo un lenguaje que permita la comunicación e interpretación entre el desarrollador y la máquina. Algo de evolución histórica de los lenguajes de programación. Todo inicia allá en el año 1833, cuando se inventan la máquina analítica. Después, en el año 1946, sale la ENIAC, que es la primera máquina electrónica, y se ve la necesidad de empezar a crear lenguajes de programación, y el primero es el lenguaje ensamblador, que depende directamente de la interacción con la máquina.
es innato ahí en la máquina. Hacia el año siguiente ya se inventan los compiladores. En el 57 IBM desarrolla Fortran. En el año 58 ya se crea Linux y AGOL. Y en el año 1960 se crea COBOL. En el 64 nace BASIC, se crea PL1. Para el año 67 nace ASCLL. En el año 70 se crea B, que es un lenguaje de programación para Unix. En el 72 se crea Smalltalk, inicia C y Prolog. Y para el año 1975, Bill Gates y Paul Allen crean Altair Basic. Y en el año 83 nace C++. Para el año 87 se crea Perl. Ya continuando, en el año 91 nace Python y Microsoft introduce Visual Basic. En el año 93 Apple introduce Apple Script para su sistema operativo Mac OS y en el año 1995 Sun crea Java. En el año 1997 se introduce PHP, que es un lenguaje diseñado para la creación de páginas web dinámicas. En el año 2001 Microsoft introduce C++ para su plataforma .NET y ya en el año 2004 nace la web. Con esta revolución de Internet, entonces pues los lenguajes de programación más utilizados desde el año 95 para acá, pues ya vienen todo el desarrollo de versiones de Java, JavaScript, las versiones de PHP y de todas las versiones de .NET y ya lo que se usa comúnmente hoy en día, el C, el C Sharp. Entonces, eso es en cuanto a la reseña histórica. A continuación, vemos un cuadro comparativo de lenguajes de programación. Ese cuadro pues se nos muestra el símbolo como para identificar rápidamente del lenguaje del cual estamos hablando. El nombre del lenguaje de programación, quién lo desarrolló y el paradigma. Realmente hay algunas diferencias, pero la mayoría son imperativos, son orientados a objetos y algunos son de programación genérica, otros son muy funcionales. Pero en cuanto a la función, ahí vemos las diferencias y el tema de operatividad, que la mayoría son multiplataforma, y en cuanto a la licenciatura. A continuación, pues vemos cómo ha evolucionado en esa tabla comparativa. Vemos a JavaScript y C Sharp, digamos uno de los últimos lenguajes de programación desde el año 2000 para acá, como ya les mencioné anteriormente, con las diferentes versiones que han salido de esos lenguajes de programación, que son livianos, ágiles, fáciles de utilizar. Por ejemplo, el caso de C Sharp, su síntesis básica pues se derivó del C y del C++, y utiliza como modelo de objeto la plataforma .NET, similar a la de Java. Entonces podríamos decir que es como una fusión o una combinación, lo mejor de Java y lo mejor de C, C++. Algo de las tendencias en cuanto a los lenguajes de programación. Entonces es evidente que el desarrollo de software ha estado presente desde el año 1957 y fuertemente en la vida moderna desde los años 90 para acá con lenguajes de programación funcionales. Hoy en día existen apps para dispositivos móviles o web para casi todas las funciones. En resumen, siempre tenemos que estar actualizados, desde el primer lenguaje ensamblador dependiente de la máquina hasta lenguajes modernos de propósito universal y los determinados a un objeto en particular como es el caso de SAP. Aquí en esta gráfica vemos que uno de los más utilizados, como les mencionaba, es JavaScript de un uso del 85.3%,
seguido de SQL y de C Sharp, que son los más utilizados. En cuanto a la tendencia, tenemos que tener en cuenta que son lenguajes que utilizan arquitectura de microservicios, son herramientas ágiles e interrelacionales, manejo de tecnologías modernas, un desarrollo funcional. Y ya se habla del concepto Full Stack Developers, que va enfocado hacia la agilidad, el frontend, la interfaz, que tiene que ver con el frontend, el DevTool, que son herramientas de desarrollo, el SEO, que tiene que ver con análisis para optimización de motores de búsqueda, los DevOps, que son desarrollos operacionales, el backend, que ya es más todos los aplicativos que tenemos dentro de nuestro ambiente LAN, las bases de datos y como tal el diseño. Entonces, esas son las tendencias que marcan, o esos son los parámetros que marcan la tendencia de un lenguaje de programación. Y un dato curioso, por ejemplo, el 63% de los especialistas en Big Data trabajan con Python. A continuación, vamos a hablar un poco de las buenas prácticas de programación y unos ejemplos. Realmente las buenas prácticas es un conjunto coherente de acciones o recomendaciones que han reunido, que han rendido buen o incluso excelentes resultados. Entonces, en el caso aplicando esto a los lenguajes de programación, el código debe ser ordenado y buscar una solución lógica durante el 80% del tiempo. Solo en escenarios, en algunos o en pocos escenarios es necesario probar con algo ilógico y después ver qué resulta. Tal vez ahí se encuentre la solución, pero la mayoría del tiempo tenemos que ser ordenados y lógicos en el desarrollo del programa. Se debe borrar código no usado. Esto hace que los archivos sean más legibles y evite confusiones. Se debe usar el control de versiones. Las sentencias deben ser en una sola línea, si, en lo posible, que no sean tan largas. Y si son largas, pues es más fácil entender el código si está escrito en varias sentencias con sus respectivos comentarios. Debemos usar siempre espacios, indentación y llaves. Loop solo con una línea. Debemos usar herramientas del sistema para indentación y debemos tener mucho cuidado con el uso de los espacios y el tab. Debemos tener claro que el equipo tenga el mismo estándar de indentación. Esto es clave para el proyecto. Si la indentación es diferente, no solo se tiene problemas de visualización, sino problemas de control de versiones del código. Y hablemos un poco ahora del lenguaje de programación C#. Esto fue creado por Anders Heinsberg, el mismo creador de Turbo Pascal y Delphi. Ahí vemos el símbolo. Dentro de los lenguajes de programación más populares está el C#. Es de propósito general, es moderno, orientado a objetos, permite desarrollar una amplia gama de aplicaciones sobre la plataforma Microsoft.net. Tiene tres componentes: una máquina virtual, una biblioteca, el framework, el ASP.NET y todos los servicios para crear aplicaciones web. La interfaz es muy amigable. En algunos casos, las características del lenguaje de programación C# son su código. Se puede tratar íntegramente como un objeto. Su síntesis es muy similar a la de Java. Es un lenguaje orientado a objetos y a componentes. Armoniza la productividad de Visual Basic con el poder y la flexibilidad de C++. Ahorra tiempo en la programación, ya que tiene una librería de clases muy completa y bien diseñada. El lenguaje de programación, entonces ahí vemos en estos box las diferentes versiones. Bueno, esta ha sido la presentación y los dejo entonces con un pensamiento de Bill Gates, que dice: medir el progreso de un proyecto de programación por líneas de código es como medir la construcción de un aeroplano con su peso. Gracias por su atención.